Capítulo 5. Alto en el camino. Helston, Inglaterra, 18 de junio de 1854. Luz se lanzó al interior de la Anunciadora, como un coche fuera de control. Chocó y rebotó contra sus oscuros lados, y tuvo la sensación de que la habían arrojado por una rampa a la basura. No sabía a dónde iba ni a dónde encontraría su llegada, solo que aquella Anunciadora parecía más estrecha y menos flexible que la anterior, y que por ella soplaba un fuerte viento húmedo que la arrastraba cada vez más adentro. Tenía la garganta seca y el cuerpo cansado de no haber dormido en el hospital. Con cada giro que daba se sentía más perdida e insegura. ¿Qué hacía en aquella Anunciadora? Cerró los ojos e intentó ocupar el pensamiento con Daniel. La fuerza de sus manos, la ardiente intensidad de sus ojos y el modo en que él cambiaba de cara cuando ella entraba en una habitación. El dulce bienestar de estar de vuelta en sus alas en el cielo, lejos del mundo y de sus preocupaciones. Qué tonta había sido al huir. Esa noche en su patio, entrar en la Anunciadora le había parecido lo correcto, lo único que podía hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué idea absurda la había inducido a creer que era una jugada inteligente? Y ahora estaba lejos de Daniel, de todos sus seres queridos, de todos, y la culpa era suya. «Eres imbécil», gritó a la oscuridad. Oye», chilló una voz. Era áspera y brusca, y parecía que estuviera justo a su lado. «No hace falta insultar». Luz se puso rígida. No podía haber nadie dentro de la completa oscuridad de su Anunciadora, ¿verdad? Debían ser figuraciones suyas, más aprisa. «Frena, ¿quieres?» Luz contuvo el aliento. La voz no sonaba distorsionada ni distante, pero sí, quienquiera que fuera su dueño, habría hablado a través de la sombra. No había alguien allí con ella. «¿Hola?», gritó después de tragar saliva. Ninguna respuesta. El fuerte viento que soplaba en la Anunciadora aulló con más fuerza en sus oídos. Siguió avanzando a tientas, cada vez más asustada, hasta que por fin el aullido del viento cesó y fue sustituido por otro sonido, un rumor crepitante, algo similar a las olas rompiendo a lo lejos. No, el sonido era demasiado constante para que fueran las olas, pensó Luz. Una cascada. He dicho con frenes. Luz se estremeció. La voz había regresado. Estaba a pocos centímetros de su oído y avanzaba a la misma velocidad. Aquella vez parecía enfadada. «No vas a averiguar nada si vas por ahí como un bolido». «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», gritó Luz. «¡Ay!». Su mejilla chocó contra algo frío y duro. El rumor de una cascada le inundó los oídos. Estaba tan cerca que el agua fresca le salpicaba la piel. «¿Dónde estoy?» «Estás aquí. Estás...» En pausa. «¿Nunca has oído de eso de pararse a oler las peonias?» «Las rosas, querrás decir». Luz santió en la oscuridad y notó un penetrante olor a mineral que no le resultó desagradable ni desconocido, sino solo desconcertante. Entonces se dio cuenta de que aún no había emergido ninguna de sus otras vidas, lo cual podía significar que seguía dentro de la Anunciadora. La oscuridad era casi completa, pero sus ojos comenzaron a habituarse a ella. La Anunciadora había adoptado la forma de una especie de pequeña gruta. Detrás de Luz había una pared hecha de la misma piedra que el suelo, con un orificio del que brotaba un manantial. La cascada que oía estaba más arriba, y por debajo de ella, 3 metros de pared rocosa y aún más. A partir de ahí se extendía la negrura. No sabía que pudiera hacerse esto,
susurró para sus adentro. ¿El qué? Preguntó la voz ronca. Pararse dentro de una anunciadora, respondió Luz. No se había dirigido a él y continuaba sin verlo. Y el hecho de haber terminado encallado donde quiera que estuviera, con quien quiera que fuera, era un claro motivo de alarma. Pero pese a ello, no pudo evitar maravillarse de lo que la rodeaba. No sabía que existiera un lugar como este, un lugar de paso. Un bufido flemoso. Se podría escribir un libro con todas las cosas que no se saben, guapa. De hecho, creo que es posible que yo lo haya escrito a alguien, pero eso no viene al caso. Una tos silbante, y quería decir peonias. ¿Quién eres? Luz se incorporó y se apoyó en la pared. Esperaba que quienquiera que fuera el dueño de la voz no viera cómo le temblaban las piernas. ¿Quién? ¿Yo? Preguntó. Estaba asustada. Debía, si quería hablar con aquel desconocido, ¿cómo sabía él su nombre? Casi siempre. Solo yo soy un mero observador, pero a veces sigo vuestros movimientos. Su voz se acercó y Luz se estremeció. Como en tu caso. Llevo bastante tiempo por aquí y a veces los viajeros necesitáis que os aconsejen un poquito. ¿Has subido ya la cascada? Muy pintoresca. Un 10 en lo que a cascada se refiere. Luz negó con la cabeza. Pero has dicho que esta es mi anunciadora. ¿Un mensaje de mi pasado? Entonces, ¿qué haces tú? Vale, perdón. La voz subió de volumen indignada, pero permite que te haga una pregunta. Si los canales que te llevan a tu pasado son tan valiosos, ¿por qué has dejado tus anunciadoras completamente abiertas para que cualquiera pueda entrar? Eh, ¿Por qué no las has cerrado? No lo sé. Luz no tenía la menor idea de que se había dejado algo abierto. Ni siquiera sabía que las anunciadoras pudieran cerrarse. Oyó un golpe, amortiguado, como si hubieran arrojado ropa o unos zapatos al interior de una maleta, pero seguía sin ver nada. Ya veo que aquí sobro. No te haré perder más tiempo. De pronto la voz apareció ahogada. Luego, con un tono más bajo desde más lejos, añadió: Adiós. La voz se perdió en la oscuridad. En el interior de la anunciadora volvió a reinar el silencio absoluto. Solo se oía el suave rumor de la cascada que había más arriba y los frenéticos latidos del corazón de Luz. Por un momento no había estado sola. Con aquella voz allí se había sentido nerviosa, alarmada, crispada, pero no sola. Espera, gritó mientras se ponía de pie. ¿Sí? La voz volvía a estar justo a su lado. No era mi intención echarte, dijo. Por algún motivo, no estaba preparada para que la voz desapareciera sin más. Él tenía algo especial. Lo conocía. Lo había llamado por su nombre. Solo quería saber quién eres. Ah, vaya, dijo él algo frívolo. Puedes llamarme Bill. ¿Bill? Repitió ella mientras entrecerraba los ojos para ver algo que no fuera en las paredes de la gruta. ¿Eres invisible? A veces, no siempre. No forzosamente, desde luego. ¿Por qué? ¿Preferirías verme? La situación podría ser poco menos rara. No, depende eso el aspecto que tenga. Pues, comenzó a decir Luz. A ver, por su voz parecía estar sonriendo. ¿Qué aspecto crees que tenga? No sé. Luz cambió el peso a la otra pierna. Tenía el lado izquierdo húmedo por el agua salpicado de la cascada. ¿De veras depende de mí? ¿Qué aspecto tienes cuando eres tú mismo? Puedo elegir entre varios. Seguramente preferirás que empiece por algo mono. ¿Tengo razón? Supongo. Está bien, masculló la voz y añadió.
¿Qué haces? Preguntó Luz. ¿Ponerme cara? Se produjo un destello, una explosión que habría arrojado a Luz al suelo de no haber tenido la pared justo detrás. El destello fue perdiendo intensidad hasta convertirse en una bolita de fría de luz blanca que permitió vislumbrar el suelo de piedra gris y desigual bajo sus pies. Una pared de roca se erguía en sus espaldas con un hilillo de agua que brotaba en ella. Y había algo más. En el suelo, delante de Luz, había una gárgola. ¡Tachan! Dijo. Medía 2 palmos. Estaba en cuclillas, con los brazos cruzados a los codos y apoyados en las rodillas. Tenía la piel del mismo color que la piedra, pero cuando lo saludó con la mano, Luz vio que era lo bastante ágil para estar hecha de carne y músculo. Se parecía a las típicas estatuas que adornaban los tejados de las iglesias católicas, por ejemplo en las uñas de las manos y los pies, que eran largas y afiladas como garras. También tenía orejas puntiagudas y llevaba un aro de piedra en cada una. En la parte superior de la frente, abombada y arrugada, había 2 protuberancias semejantes a cuernos, con los carnosos labios fruncidos, una mueca que parecía un bebé viejísimo. —¿Así que eres tú, Bill? —Exacto —dijo él—, soy Bill. Bill tenía una pinta muy extraña, pero desde luego no daba miedo. Luz caminó a su alrededor y se fijó en las vértebras crestas de su columna y en las alitas grises que tenía plegadas en la espalda con unas puntas entrelazadas. —¿Qué opinas? —preguntó. —Genial —respondió Luz, sin ninguna emoción en la voz. Ver otro par de alas, aunque fueran las de Bill, le recordó tanto la ausencia de Daniel que le dolió la barriga. Bill se levantó. Era extraño ver cómo unos brazos y piernas, que parecían hechos de piedra, se movían como músculos. —No te gusta mi aspecto, pero puedo hacerlo mejor —dijo la gárgola mientras volvía a convertirse en una bola de luz. —Espera un momento. Plaf. Daniel estaba delante de Luz, envuelto en un brillante halo de luz violeta. Sus alas desplegadas eran magníficas e inmensas, y la habitación le invitaban a refugiarse en ellas. Le tendió la mano, y Luz respiró hondo. Sabía que algo raro había en su respiración, que ella había estado haciendo otras cosas, solo que no recordaba que ni con quién. Tenía la cabeza embobada en los recuerdos confusos, pero nada de aquello importaba. Daniel estaba allí. Le entraron ganas de gritar de felicidad. Se acercó a él y le cogió la mano. —Bien —dijo Daniel en voz baja—. Esa es la reacción que quería. —¿Qué? —susurró Luz, perpleja. Un pensamiento comenzó a dominar sobre el resto y le ordenó que se apartara, pero los ojos de Daniel dispersaron sus dudas y permitió que le trajera hacia él, y lo olvidó todo, salvo el sabor de sus labios. —Bésame. Su voz fue un áspero graznido, la voz de Bill. Luz gritó y se apartó con brusquedad. Se notaba sobresaltada, como si acabara de despertar de un sueño profundo. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo había podido ver a Daniel en...? Bill le había engañado. Le soltó la mano, o quizás la soltó durante el destello de luz del que emergió, transformado en un sapo verrugoso. Croó 2 veces y brincó hacia el manantial que brotaba de la pared de la gruta. Sacó la lengua para ponerla bajo el agua. A Luz le costó respirar mientras trataba de disimular la desolación. —Basta —espetó—. Vuelve a ser una gárgola, por favor. Como quieras. Plaf. Bill había regresado. Estaba acuclillado, con los brazos cruzados sobre las rodillas, quieto como una estatua. —Pensaba que te darías cuenta —dijo. Luz volvió la cabeza, avergonzada de que Bill le hubiera tomado el pelo, enfadada porque parecía haber disfrutado con ello.
Ahora que ya está resuelto, dijo la gárgola mientras daba la vuelta para colocarse donde ella pudiera verla. ¿Qué es lo primero que quieres saber? ¿De tu boca? Nada. No sé ni por qué estás aquí. Te he disgustado, dijo Bill después de chasquear los dedos de piedra. Lo siento. Solo intentaba conocer tus gustos. Ya sabes, intereses. Daniel Grigori y las gárgolas no monas como yo. Con todos los dedos. Manías a las ranas. Ahora ya lo sé. Ya no haré cosas raras. Desplegó las alas y echó a volar y se posó en su hombro. Pesaba mucho. Trucos del oficio, susurró. Yo no necesito ningún truco. Anda ya. Ni siquiera sabes cerrar una anunciadora para impedir la entrada a los malos. ¿No quieres saber al menos eso? Luz enarcó una ceja. ¿Qué razón puedes tener para ayudarme? No eres la primera que viaja al pasado, ¿sabes? Y todo el mundo necesita un guía. Tú has tenido suerte de tropezarte conmigo. Podrías haberte topado con un Virgilio. ¿Virgilio? Preguntó Luz recordando sus clases de literatura. ¿Como el tipo que acompañó a Dante cuando descendió a los 9 círculos del infierno? Ese mismo. Lo hace todo a tan rajatabla. Es un verdadero pelmazo. En fin, tú y yo no estamos viajando por el infierno en este momento, explicó Bill mientras se encogía de hombros. Allí es temporada alta. Luz recordó el momento en el que había visto a Lushka arder en llamas en Moscú. El dolor lacerante que había sentido cuando Lucía le había dicho que Daniel se había marchado en el hospital de Milán. Pues a veces lo parece, dijo. Eso solo es porque todavía no nos habíamos presentado. Bill le ofreció su manita de piedra. Luz vaciló. ¿En qué bando estás? Bill silbó. ¿No te ha dicho nadie que es más complicado que eso? ¿Que los milenios del libre albedrío han desdibujado los límites entre el bien y el mal? Sé todo eso, pero... Oye, si eso te ayudara, ¿has oído hablar alguna vez de la balanza? Luz negó con la cabeza. Son una especie de vigilantes que se aseguran de que los viajeros lleguen a su destino. Los miembros de la balanza son imparciales y por tanto no toman partido ni por el cielo ni por el infierno, ¿vale? Vale, asintió Luz. ¿Tú perteneces a la balanza? Bill le guiñó un ojo. Ya casi hemos llegado, así que... ¿A dónde? A la siguiente vida a la que viajas, la que ha proyectado esta sombra en la que estamos. Luz se pasó la mano por el agua que emanaba de la pared. Esta sombra anunciadora es distinta, solo porque tú lo quieres así. Si quieres una especie de gruta para hacer la parada dentro de una anunciadora, se aparecerá para ti. Yo no era capaz de hacer ninguna parada. No, pero la necesitabas. La anunciadora sabe en eso. Además, yo estaba aquí echándole una mano, deseándolo por ti. La pequeña gárgola se encogió de hombros y Luz oyó un sonido similar a la de dos pedruscos entrechocando. El interior de una anunciadora no es ningún sitio en concreto. Es otra dimensión, un eco de algún hecho pasado. Cada una es distinta y se adapta a las necesidades de sus viajeros mientras estén dentro. Había algo descabellado en la idea de que aquel eco de su pasado supiera que quería o necesitaba mejor que ella misma. ¿Y cuánto tiempo suele quedarse dentro la gente? ¿Días? ¿Semanas? Ningún tiempo, no como tú lo percibes. Dentro de las anunciadoras, el tiempo real no pasa, pero aún así, no es bueno quedarse demasiado. Puedes olvidarte a dónde vas y perderte para siempre, convertirte en un merodeador. Y no te aconsejo, recuerda que esto son puertas, no destinos. Luz apoyó la cabeza en la húmeda pared de piedra. Aún no tenía calado a Bill. ¿Esto es tu trabajo?
¿Hacer de guía a viajeros como yo? Sí, exacto. Bill carraspeó los dedos y la fricción hizo saltar una chispa. Lo has clavado. ¿Cómo termina metida aquí una gárgola como tú? Perdona, pero estoy orgulloso de mi trabajo. ¿Es decir que te han contratado? Bill se quedó pensativo al tiempo que se giraba los ojos de mármol en las cuencas. Considéralo un puesto voluntario. Se me da bien viajar en las anunciadoras. Es todo. No hay motivo que no difunda mis conocimientos. Se volvió hacia ella, con una mano en el mentón. ¿A cuándo vamos, por cierto? ¿A cuándo? ¿Vamos? Luz lo murmuró desconcertada. No tienes ni idea, ¿verdad? Bill se dio una palmada en la frente. ¿Me estás diciendo que dejaste el presente sin ninguna noción básica de cómo viajar en el tiempo? Para ti, ¿es un misterio cómo acabas cuando acabas? ¿Cómo se supone que iba a aprender? Dijo Luz. Nadie me ha explicado nada. Vi bajó al suelo y echó a andar para aquí y para allá. Tienes razón, tienes razón. Vamos a empezar por el principio. Se detuvo delante de Luz y se puso las manitas en las recias caderas. Bien, allí vamos. ¿Qué es lo que deseas? Quiero estar con Daniel, respondió Luz despacio. Había más, pero no estaba segura de cómo explicarlo. Bill pareció incluso más sospechoso de lo que ya resultaba de forma natural, con su frente abombada, sus labios de piedra y su nariz aguileña. El fallo de su argumento, abogada, es que Daniel ya estaba justo a su lado cuando usted dejó el presente. ¿No es así? Luz dejó caer al suelo resbalando por la pared y se quedó sentada en él, atensada de nuevo por el arrepentimiento. Tenía que irme. Él se negaba a contarme nada de nuestro pasado, así que tuve que irme para descubrirlo. Esperaba que Bill discutiera más con ella, pero solo observó. Entonces, ¿me estás diciendo que tienes una misión? Una débil sonrisa asomó en los labios de Luz. Tener una misión le gustaba como le sonaba. ¿Ves? ¿Cómo deseas algo? Bill aplaudió. Vale. Lo primero que deberías saber es que las anunciadoras que invocas están basadas en lo que ocurre aquí dentro. Se golpeó el pecho con un dedo de piedra. Son como tiburoncitos, atraídos por tus deseos más profundos. Ya veo. Les recordó las sombras de la escuela de las costas, la impresión de que las anunciadoras la habían elegido a ella, y no al revés. Por tanto, cuando viajas en el tiempo, las anunciadoras que se ponen a vibrar y parece que te supliquen que las elijas, a ellas son las que te llevan al sitio donde tu alma ansía estar. Entonces, la chica a la que vi en Moscú y en Milán, y todas las otras vidas que he vislumbrado antes de saber viajar en el tiempo, ¿querías visitarlas? Exacto, respondió Bill, solo que tú no sabías. Pero las anunciadoras sí. También mejorarás en eso. Pronto deberás empezar a sentir que sabes tanto como ellas. Por extraño que parezca, son parte de ti. ¿Todas aquellas sombras frías y oscuras eran una parte de ella? De pronto aquello le pareció sorprendentemente lógico. Explicaba cómo incluso desde el principio, incluso cuando le daba miedo, no había podido resistirse a entrar en ellas. Ni siquiera cuando Ronald le advirtió que eran peligrosas, ni siquiera cuando Daniel la miró boquiabierto como si hubiera cometido un crimen terrible. Siempre tenían la sensación de que las anunciadoras eran una puerta que se abría. Era posible que fuera verdad. Su pasado era tan inaccesible. Estaba ahí y lo único que tenía que hacer era cruzar las puertas correctas. Podría ver quién había sido que había traído a Daniel de ella, pero que su amor estaba maldito, cómo había crecido cambiando con el paso del tiempo. Y lo más importante, ¿podría ser Daniel y ella en el futuro? Ahora ya estamos camino a algún sitio, dijo Bill. Pero,
dado que ya lo sabes, de lo que sois capaces tú y las anunciadoras. La próxima vez que viajes, tienes que pensar en lo que deseas, y no piensen en un lugar o una época, sino en un sentimiento. ¿De acuerdo? Luz estaba esforzando por plasmar la confusión de emociones que sentía en palabras que tuvieran algún sentido al decirlas en voz alta. ¿Por qué no pruebas ahora? Le sugirió Bill, solo para practicar. A lo mejor nos da una pista sobre el sitio al que vamos. Piensa en lo que deseas. Comprender, respondió ella despacio. Bien, ¿qué más? Luz notó una corriente de energía corriéndole por las venas, como si estuviera al borde de algo importante. Quiero averiguar por qué nos maldijeron a Daniel y a mí. Quiero romper esa maldición. Quiero que el amor deje de matarme para que por fin podamos estar juntos para siempre. Caramba, caramba. Bill comenzó a mover los brazos, como un conductor que se ha quedado tirado en el arcén de una carretera oscura. No nos volvamos locos. La maldición a la que te enfrentas es muy antigua. Tú y Daniel, no sé, no puedes liberarte de ella con solo chasquear los deditos. Tienes que ir paso a paso. Muy bien, dijo Luz. De acuerdo. Entonces debería empezar por conocer bien a uno de mis antiguos yoes. Estar cerca de ella y ver cómo se desarrolla su relación con Daniel, a ver si siente las mismas cosas que yo. Bill asintió y una estrafalaria sonrisa asomó sus labios carnosos. Lo condujo hasta el borde de la pared rocosa. Creo que ya estás lista. Vamos.